Ahora, para abrir el caso del equipo número 2, la Cámara de Alta Oposición, le damos paso a su primer orador. A su primera palabra, puede comenzar. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. La verdad es que es un honor poder estar aquí nuevamente y ver instituciones interesadas en el debate. Para mí es un sueño hecho realidad. Yo hago debate desde que tengo 16 años y nunca me imaginé que podría verse a mayor escala, no solo debatiendo en Zoom con amiguitos míos, sino debatiendo en frente de personas que sienten un interés no solo por el mecanismo que es el debate, sino por las personas que lo representan. Cada una de las personas que estamos aquí representamos realidades diferentes y esta oportunidad, solo estar aquí parados, ya es una ganancia infinita para nosotros, y que nos sigan apoyando también lo será. Y pues un saludo a mis estudiantes, que también les tengo mucho aprecio. Bueno, voy a iniciar en 3, 2, 1. Es una realidad que la economía se tiene que ver como un método que sea, o un concepto que sea liberador, pero también es una realidad que la economía es el concepto por el medio que la sociedad puede lograr un desarrollo. ¿Qué significa esto? No podemos tener un concepto de economía sin tener una infraestructura social e institucional que pueda hacer que esa economía sea constante y que le llegue a todas las personas. Voy a iniciar aclarando cuál es nuestra posición en el debate. 1. ¿Qué apoyamos nosotros? 4 puntos interesantes sobre cómo funciona la institucionalidad y cómo la queremos fortalecer. Se va a hacer una promoción muchísimo más activa y constante para la integridad pública. ¿Qué significa esto? Se hace más promoción por medio de la transparencia, la rendición de cuentas, que las personas se vean más involucradas en los procesos que va a tomar el gobierno y más específicamente con procesos económicos. 2. Las instituciones tienen una estructura que se centra en mejorar sus capacidades. Son las mismas instituciones que empiezan a ver que el recurso humano es importante que se mantenga en crecimiento evolutivo y asimismo eligen sus propias decisiones o las propias personas que van en sí por medio de sus méritos. Entonces, como tercer punto, se centran en la recolección e intercambio de información. Esto centrado no solo en el recurso humano, sino con la empresa pública y privada. ¿Qué significa esto? La información es vital y es necesaria para que la economía de un país tenga un flujo constante. Este movimiento de información solo funciona cuando tenemos una priorización en la institucionalidad, porque son instituciones las que se encargan de que esa información se haga pública y sea transparente. Pero como cuarto punto, se mejoran los servicios como los de administración de justicia, se mejoran los servicios como los de la fiscalía, lo que significa que entonces las empresas tienen también más acceso a recibir métodos más transparentes y el gobierno también tiene acceso a recibir tratos mucho más transparentes. Pero entonces, ya entendiendo cuál es nuestra posición en el debate, porque hay 3 motivos principales por lo que es posible que se priorice y la sociedad panameña prefiere que se priorice la institucionalidad. 1. Es una realidad que vivimos en una sociedad que tiene ganas de fiscalizar. Solo espacios como este, en el que estamos todos sentados, nos indica que nos interesa escuchar a jóvenes pensar cómo piensa que debería actuar el gobierno panameño. Por ejemplo, cuando tenemos jóvenes o personas adultas más pendientes de la asamblea, más pendientes de lo que dice el presidente, es porque sabemos que hay una sociedad que está mínimamente interesada en saber lo que está haciendo el gobierno y en saber cómo los puede afectar. También vivimos en una era en la que la información es la llave a nuestro futuro. Por lo tanto, siempre estamos tratando de obtenerla y siempre estamos participando en ella. Pero punto 2, ya hay muchos actores que tienen las capacidades y el conocimiento para ayudar y mejorar la institucionalidad. El Tribunal Electoral es un ejemplo de esto, es una institución que existe y es constante en cómo la institucionalidad y la administración de justicia, las personas participando en ella, solo brindando estos espacios, es partícipe y es constante. Pero tercer punto, las medidas de la institucionalidad son más tangibles a corto plazo, por lo que las personas las quieren tener más, porque a nosotros nos interesa ver cambios pronto. Todas las personas aquí, ustedes deben saber que a nosotros nos interesa más obtener un cambio que podamos sentir ahorita que podamos sentir en 15 años, porque lo más probable es que en 15 años yo ni siquiera me acuerde que yo quería hacer esto. ¿Por qué es mucho más probable? Porque lo podemos ver por medio de legislaciones. Y yo no estoy diciendo que una legislación va a pasar mañana, pero yo veo más tangible que una legislación esté en proceso, porque yo puedo ser partícipe del proceso, porque yo lo puedo escuchar, porque yo sé quién lo está haciendo. Cuando simplemente me pongo a priorizar primero el libre mercado, soy menos partícipe, lo puedo ver menos, por lo que siento menos ganas de estar. Ahora voy a ir ya con la parte argumentativa.
Algo muy importante que tienen que entender en este debate es que la institucionalidad es una precondición, lo que significa que primero necesitamos una mejor institucionalidad para el libre mercado. Si nosotros queremos un libre mercado que sea funcional, necesitamos que la institucionalidad sea lo primero. Antes de continuar, Nari. Sofi, ¿cuál es el nexo causal entre la fiscalización en las instituciones y las limitaciones a la empresa privada de la creación de oportunidades y una mejoría en la inversión pública? Yo no le voy a venir a explicar qué es un nexo causal porque me voy a demorar mucho tiempo. Lo que sí voy a decir es que ambas cosas pueden suceder, pero primero yo necesito que las personas sean más partícipes en la transparencia para que vengan empresas a participar. Me quedan 3 minutos, Simón. Continúo. 1. ¿Por qué la institucionalidad es una precondición? Primero, empecemos con las empresas. El Estado es el único que puede garantizar la libre competencia. ¿Por qué? Porque es una entidad que sí tiene injerencia sobre las empresas, que sí lo puede castigar. Cuando el Estado tiene una institución fuerte y tiene una estructura fuerte, tiene cómo pedirle a la empresa privada que le rinda cuentas. Tiene cómo castigar a la empresa privada cuando no lo hace, en caso de que lo llegue a hacer. ¿Por qué? Porque tienen cosas como la seguridad jurídica, porque tienen que responder a las personas. Es el gobierno el que tiene que darle una respuesta directa y constante al pueblo. Pero segundo, pueden romper las barreras de entrada. Es el gobierno con una institucionalidad fuerte el que sí puede romper estas barreras de entrada por medio ya sea de legislaciones, de burocracia, de hablar sobre más tratados. Es este gobierno, el Estado, el ente legitimizador más grande, pero 2, el que sí tiene la injerencia de hacer esto. Pero 3, pueden promover mucho más el desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen organizaciones en toda la extensión territorial del país, por lo que tienen acceso a lo que otras empresas privadas no, que eso también les beneficia, y cuando se aumenta la institucionalidad pueden beneficiarse más de esto, tienen acceso a muchísima más infraestructura, pensemos en el metro, pensemos en el Canal de Panamá, y también tienen la mejor recaudación de ingresos. En el último minuto que me queda les voy a explicar por qué a nosotros los consumidores también nos interesa que la institucionalidad sea primero que el libre mercado. ¿Por qué? Porque es verdad que necesitamos que personas compren, lo dijo Isabela, necesitamos que las personas tengan dinero, pero es que yo no creo que eso sea específicamente solo de aquí. ¿Por qué? O sea, yo no creo que en Panamá funcione así, porque en Panamá las personas tienen diferentes conductas, porque se basan un poquito en el miedo a la hora de tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, van a comprar una casa, no la compran solo diciendo, es que si es la más barata la voy a comprar. La compramos en base a la zona, en base al transporte, en base al metro, en base a qué tanto yo voy a poder pagar ya mi préstamo o si lo puedo pagar más adelante. Yo no solo tomo decisiones ahorita pensando en la hora, sino que las tomo muy basado en el futuro. Este miedo viene ya sea por medio de redes sociales, porque cada 5 años hay una campaña diferente que me dice que lo que pasó antes era lo peor y que lo que viene es lo mejor, o porque también tenemos un factor nostálgico en el que pensamos que las cosas que antes sucedían por diferentes factores eran mucho mejor. Orlandito les va a explicar por qué la institucionalidad ayuda específicamente al consumidor y va a entrar más en profundidad. Muchísimas gracias. Agradecemos el primer discurso del equipo número 2 y para concluir el caso del equipo número 1, la Cámara Alta de Gobierno, llamamos a su segundo orador. A su primera palabra puede comenzar. Buenas noches. Antes de empezar, quisiera obviamente dar un agradecimiento por confiar en nosotros. Yo creo que soy una de las personas más senior de los que estamos acá y pensar que en 10 años debate iba a cambiar, nunca pensé que iba a ocurrir. Hace muchos años atrás era imposible creer que instituciones, tanto privadas como públicas, confiasen en una actividad que hace tiempo era considerado un deporte para niños y hacer algo vital para desarrollar el intercambio de ideas y que hubiese tanta conexión entre las instituciones públicas y privadas con una actividad que se amerita o se percibe como en niños es pensar una utopía, pero pues hoy en día es una realidad y estoy muy feliz de que esto ocurra. Además quisiera agradecer a Isabela, mi estudiante, y pues algunas personas que también han sido mis estudiantes, han compartido entonces este espacio y pues ver a todo un circuito de nuevas generaciones participando como oyentes, próximamente estando acá, me llena de muchísima ilusión. Voy a empezar en 3, 2,
1. Quiero hacerles una pregunta muy importante a cada uno de ustedes. Varios de los que estamos acá y vamos a empezar a emprender, no abrimos una pyme y hacemos todo el proceso burocrático. A quien tenemos que convencer en primer lugar casi siempre va a ser a un banco. Casi siempre va a tener que hacer a un inversionista. Casi siempre va a tener que hacer a un actor en particular privado que normalmente tiene intereses muy específicos que hacen que confíen en nosotros, que hacen que nuestras oportunidades se puedan materializar. En ese orden de ideas, lo que les explica Isabela es extremadamente importante. Porque para que cada persona acá tenga la posibilidad de poder crecer, hacer que su negocio exista, en muchas ocasiones dependemos de que el privado tenga la confianza en querer invertir en nosotros para que podamos hacer que nuestra economía pueda fluir. Ese es el caso que defendemos en Cámara Alta de Gobierno. Antes de eso, tengo 3 refutaciones al discurso que dio Sophie. Primero, en relación a la obtención de resultados más tangibles. Solo quiero hacerles una pregunta. Cuando nosotros fiscalizamos a alguien, la pregunta de $1 millón es, tenemos la información, ¿qué podemos hacer? El 99% de estas personas van a decir, no sabemos, porque los mecanismos existen, pero el problema es, fiscalizas un ente muy poderoso que es el Estado. Tu capacidad individual de poder cambiar las cosas es extremadamente mínima, razón por la cual es intangible pensar que la información es suficiente para el denominador común. Lo que siempre buscamos nosotros es intentar maximizar las cosas que efectivamente cambien nuestro poder y nuestra calidad de vida. ¿Qué son esas? Si tenemos una empresa que sea más fructífera, si tenemos un empleo que podamos rendir de mejor forma, que tengamos mejor crédito, que tengamos mejor salario, entre otras. Son cosas que efectivamente al denominador común le importa. La información no es tan importante si no sabemos cómo utilizarla. Creemos que la institucionalidad, si bien es importante y fiscalizar es relevante, no sentimos que es la prioridad de las personas. Y noten, la moción es muy clara, habla de priorizar recursos. Voy a ahondar un poquito después de eso. Segundo, dicen que es importante tener que el Estado tenga una estructura de castigo para hacer que las empresas efectivamente cumplan con lo que mencionan. Quiero dejar solamente 2 cosas claras. Primero, eso fortalece el argumento que dice Isabela y es muy importante, porque la percepción, y esto es importante, a un argumento de todo economista debe saber, lo que importa en la economía no es únicamente lo que ocurra, sino lo que piensa un inversionista en primer lugar. Imagínense pensar que entran a un país que uno quiere invertir y que la primera cosa que te digan sobre el Estado es punitivo, castiga, te regula demasiado, no te permite hacer cosas. Lo que te genera es desconfianza y miedo. La intención puede existir, pero la percepción genera que muchas personas se detraigan a generar oportunidades para el panameño común en Panamá. Y es por eso que es importantísimo que la imagen cambie. Nosotros explicamos esto a la casa que la institucionalidad va a seguir existiendo, porque este debate no se trata sobre abandonar la fiscalización, pero se trata de priorizar efectivamente dónde entran los recursos, si es en hacer que el aparato estatal crezca o hacer que la empresa pueda diversificarse y pueda mantenerse mejor en el tiempo. Eso es lo que le explica Isabela. Por último, sobre las barreras de entrada, solamente creo que las barreras de entrada se resuelven mejor, no únicamente cuando tienes instituciones más fuertes, sino cuando también tienes el crédito para poder crecer. No importa si tienes una alta burocracia mucho más funcional, si los recursos son limitados, porque no tienes capacidad de darle mayores, por ejemplo, becas a las personas para que puedan enseñar y aprender cómo funciona la agricultura, aprender en otros países cómo dinamizarse ellos y mejorar la economía en el país. Ahora voy a dar de mis argumentos, primero sobre la regulación y apoyo. 1. Isabela les explica que es extremadamente importante que en el presente las empresas tengan la capacidad de crecer, y esto es extremadamente importante. Todas las empresas en Panamá parten de chico o son grandes que entran a Panamá. El problema no es tanto la competencia, sino cuál es el resultado que puedan traerles tanto a los consumidores como a los propios empresarios. Primero, imaginémonos que somos un empresario chico que acabó de abrir una pyme. ¿Por qué es importante cuando yo soy una pyme que se priorice efectivamente el modelo de libre mercado? Primero, porque reconozco que no soy la única pyme en Panamá. Hay múltiples otras que quieren competir conmigo, múltiples otras que quieren solicitar también préstamos, pero muy pocas van a obtenerlos, porque no todo el mundo tiene la facultad o el dinero, porque el Estado quien va a darlo o los bancos que lo pueden proveer son limitados también. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mundo en el que yo priorizo invertir específicamente en esa necesidad para expandir, que no solamente sean 500 pymes, sino ahora sean 1000 pymes que puedan accederles, es un mundo en el que las empresas chicas se sienten más que sienten que pueda acceder al mercado en primer lugar. Pero cuando yo destino esos posibles recursos en el Estado, lo que yo como pyme comienzo a percibir es que el Estado está intentando agrandarse o incrementar el poder del Estado, pero no necesariamente en las consecuencias materiales o en las necesidades que yo como pyme me necesito. Esa es la percepción gigante que tienen las pymes, por razón por la cual muchas no entran al mercado o no sobreviven en el mercado. Cuando tenemos más recursos que se prioricen efectivamente en estas instituciones más chicas,
chicas hay mayor capacidad de que puedan no solamente competir, pero crecer. Y segundo, cuando se habla específicamente de empresas grandes que entren a Panamá, las empresas grandes no solamente dependen de que tengan un aparato del Estado importante. Efectivamente lo es importante que tengan seguridad jurídica, pero pónganse a pensar, la seguridad jurídica no es solamente tener mayor fiscalización y ya. La seguridad jurídica también se trata sobre cómo el Estado efectivamente administra sus recursos. Si es solamente incapacitar a miles de más funcionarios o es utilizar ese recurso para capacitar también a agricultores, para capacitar también a personal, para asegurarse que la fuerza productiva en Panamá también pueda crecer para que esas personas tengan trabajo, para que esas personas puedan entrar al mundo laboral y para que las empresas que entren a Panamá sepan que la mano de obra en Panamá es suficiente y es extremadamente positiva. Esa es la razón por la cual queremos preferir el modelo que nosotros priorizamos. Segundo, hablemos de la legitimidad pública, y esto es extremadamente importante. La legitimidad pública, este debate no se trata únicamente de aspectos puramente económicos, sino se tratan sobre dos modelos de política pública. Pregúntense algo. Todos acá, como dice Cámara Alta de Gobierno, tenemos que fiscalizar al Estado y la forma en la que comienzan a generar políticas públicas o leyes. Lo importante aquí es cómo las personas perciben que es correcto. El modelo que ellos intentan decir sobre fortalecerlos implica necesariamente que varios de los recursos entren a fortalecer el aparato del Estado. ¿Qué implicación tiene eso? Primero, hay un gran rechazo en el presente de por qué estos recursos, si son tan escasos, tienen que entrar solamente al Estado y no se pueden repartir para que las personas efectivamente puedan disfrutarlos. Entendemos, la legitimidad y la administración es importante, pero es también importante que el más chico tenga también la capacidad de gozar un préstamo, que la empresa también tenga la capacidad de que se asegure que las zonas en las que existe su empresa estén también llenas de seguridad, de que las calles estén hechas correctamente para que las personas puedan transitar y los consumidores puedan consumir efectivamente y de forma bastante cómoda. Es por eso que nosotros decimos que el modelo nuestro es es mucho más legítimo, porque las personas sienten esos beneficios, lo comparten, sienten el beneficio directo y tangible, pero cuando se trata de fortalecer el Estado, las personas tienen mucho alejamiento del mismo, no comprenden mucha la burocracia, no comprenden qué implica capacitar a un funcionario público, porque muchos honestamente no entramos a ese aparato, lo que implica que entonces las personas son más dispuestas a aceptarlo cuando sienten esos resultados. Muy orgullosos de estar en Alta de Gobierno. Agradecemos el segundo discurso de Alta de Gobierno. Con eso el equipo número 1 concluye su participación. Ahora, para cerrar el caso del equipo número 2, la alta oposición, llamamos a su segundo orador. A su primera palabra puede comenzar. Hello, buenas noches y un segundito. En lo que pongo mi tiempo, disculpen por no mirarles, pues también agradecerles, sobre todo porque nos están dando lo más valioso que tenemos, que es un poquito de su tiempo, para venir a escucharnos. Y creo que eso a priori es suficiente para que valga la pena estar acá, el tiempo de ustedes y la disposición que tienen. Ojalá disfruten el debate. Voy a empezar en 3, 2, 1... Ok, a mí en verdad no me gusta debatir tan formal, entonces quiero tener una conversación con ustedes. Pensemos un poquito en el caso de gobierno. El caso de gobierno habla sobre la gente tiene desconfianza en la economía. La gente realmente no le gusta cómo está manejado el sistema, que hay mucha burocracia, que necesariamente a las empresas o a las pymes les está costando avanzar económicamente porque el Estado es un ente que es muy regulador o que se mete mucho en la economía y no debería meterse. Ok, gracias a eso deberían votar oposición. Porque justamente eso es lo que queremos traer desde el curso de Sofía. El Estado tiene que fortalecerse, dejar de ser burocrático, ser más transparente, generar más confianza a los inversores, a los consumidores, a las empresas. Creo que el caso de gobierno tiene dos fallas principales. Y es que me plantean los beneficios de un libre mercado, que creo que existen y que creo que el libre mercado es bueno, pero no plantean el cómo llegamos a la situación. Es decir, necesitamos, uno, que la oferta pueda competir libremente, que las empresas puedan ofertar de manera competitiva sin necesariamente algún tipo de riesgo moral de acciones de otras empresas o de desventajas competitivas muy fuertes que propicie el Estado. Y lo segundo, que exista una demanda que sea sostenible para que esos mercados sean fructíferos y para que podamos llegar a esos puntos de equilibrio, que es otro desafío con el que no lidia el gobierno, porque creo que la demanda también implica hablar de confianza del consumidor, del índice de incertidumbre o de incertidumbre que tienen las personas dentro de una economía. Vamos a empezar este discurso haciendo dos cosas. Uno, reforzando el primer argumento de Sofía. Segundo, hablando sobre este tema de la desconfianza. Miren cómo Sofía habla sobre la oferta de dos maneras. Uno, no puedo garantizar seguridad jurídica si no tengo instituciones fuertes y eso afecta
Primero, porque las empresas podrían actuar de maneras que no deseo que actúen. Y ojo, no es regular, no es controlar, es simplemente hablar de que cualquier persona que tenga una empresa quiere jugar con las normas del mercado, con las reglas de comercio, con lo que la ley le establece, porque no estamos en un comercio anárquico o no es la idea, es justamente jugar bajo normas, que haya un Estado que pueda garantizar que se cumplan y se cumplan de manera justa y transparente. Lo segundo, porque el Estado cuando participa de manera activa en la economía, y es justamente la queja que trae Isabela, si no está bien formado, si es un Estado poco transparente, puede generar barreras de entrada muy graves, barreras como por ejemplo la burocracia que impide a muchas empresas hacerse pymes o estar en Panamá, o barreras como pueden ser concesiones directas de un gobierno o una empresa privada en específico para que domine cierto sector del mercado. Y esto no me lo saco de la nada, una vez lo conversé con el profesor Molino por Instagram y me pareció muy interesante. Miren cómo necesitamos un Estado fuerte, no solamente para que no ayude a que se generen ciertos cárteles de precio o ciertas situaciones de competitividad bastante malas, sino también para que pueda fiscalizar aquellas situaciones de posible riesgo. Y lo tercero, porque Isabela tiene una queja y dice, no hay ningún beneficio en líquido, ningún beneficio directo de una buena institucionalidad. Yo no creo que sea así. Miren, cuando una institución es más eficiente, podemos hacer mejores obras. Por ejemplo, que el Estado sea mejor construyendo carreteras, hace que las empresas puedan llegar más fácil a otras zonas. Eso en sí es un beneficio económico, porque ayuda a la inversión. Que el Estado tenga un mejor Ministerio de Educación, genera personas más capacitadas que pueden producir más en la economía. O simplemente vamos a tener un caso micro, que existan instituciones de aplicación de justicia más efectiva, ayuda a que los consumidores tengan más confianza en comprar productos o invertir en ciertas acciones económicas porque simplemente saben que están aparados. No creo que sea cierto que invertir en hacer a mi Estado fuerte sea necesariamente algo que no me traiga réditos económicos. Vamos con lo segundo, la confianza del consumidor y de las empresas, y luego doy el punto de información. Ya Sofía explicó por qué existe un miedo. Voy a explicar otras cosas aparte de este miedo. Uno, ¿a qué nos lleva? Piensen en lo siguiente. Las personas cuando creen que la economía va peor, que es lo que nos dicen todos cada 5 años, ¿no? De que los 5 años anteriores fueron los peores 5 años que tuvimos en Panamá. Y así los siguientes 5 años. Y así nos dicen las redes sociales. Posiblemente las personas dicen, ok, mejor voy a invertir en una casa, o mejor voy a ahorrar mi dinero, porque el día de mañana me están diciendo los medios de comunicación que va a haber recesión, que va a haber inflación, que Rusia atacó Ucrania y un poco de locuras que están pasando en el mundo. Creo que ante esta situación es negativa para la economía, porque genera personas que no están dispuestas a invertir, o empresas que creen que el mercado panameño puede ser muy riesgoso. ¿Cómo la institucionalidad resuelve este problema que no hemos escuchado la manera en la que su lado de la casa lo resuelve? Uno, mejor respaldo ante incertidumbres. Creo que cuando el Estado tiene, por ejemplo, mecanismos de control como son las leyes, y ojo, no mecanismos de control de que el Estado va a decirle a las empresas cómo usar su dinero o que se va a meter a controlar los precios, eso no es el caso de oposición, sino cosas como si una empresa se comporta mal, hay una autoridad que puede evitar eso, o que si se está formando un cártel de monopolio, hay una autoridad que lo rompe, hace que yo como consumidor tenga más certeza de que el Estado me respalda ante esas incertidumbres. Segundo, porque instituciones eficientes me permiten participar más en la economía, porque yo que soy asistente legal, realmente no produzco mucho yendo 3 veces a la misma institución cada semana por lo mismo, produciría más si la institución fuera más eficiente, porque puedo ir a otras instituciones y así tener más casos y producir más dinero que luego invierto en muchas otras cosas, ¿verdad? Lo tercero, porque hay acceso a información más transparente. Tengo certeza de cómo funciona mi economía y esto es en consecuencia lo que ayuda a la institucionalidad, porque suben los índices de confianza de los consumidores cuando por lo menos el Estado dice, oye, para un poco, no leas lo que están diciendo en Twitter, aquí están mis indicadores económicos, esta es la economía que tú tienes, así es la manera en la que tú lo puedes entender. Eso no pasa cuando los estados no tienen incentivos de ser transparentes por ocultar lo que sea que estén haciendo. Punto para la baja, luego Simón. Orlando y público, recuerden que estamos debatiendo en Panamá, o sea que ceder el caso de Orlando es decir que en Panamá los oligopolios tienen el control de toda la economía en Panamá, de que la empresa privada es sumamente malversa y demás. La empresa ya es responsable del status quo en Simón, Panamá. ¿tienes algo mejor? No hay mejor burocracia que no burocracias. Si fortalezco el poder que tienen las empresas, dependo menos de que el Estado me proteja porque yo soy capaz de hacerlo. Listo. Esto únicamente ocurre en nuestro lado de la casa. Ok, primero Simón, ¿sabe qué es burocracia? No tener procesos eficientes, tener personas no capacitadas en las instituciones. Eso es burocracia, eso justamente
justamente lo que estamos cambiando, ese punto de Simón afuera. Y sobre el punto de Panamá y los oligopolios, exactamente. Fíjense por qué no bajan el grado de inversión. Fíjense por qué las empresas afuera dicen que no les gustaría invertir en Panamá. No es porque en Panamá no exista dinero, no es porque en Panamá no tengamos buenos economistas haciendo buenas propuestas, es porque se quejan de, ay, es que Panamá es inseguro jurídicamente, es que cada día tienen un show político nuevo, ay, no, es que Panamá es demasiado burocrático. Esas son las cosas que justamente cambiamos de nuestro lado, que sí, que son factores económicos que hacen que las personas inviertan más o menos, pero que tienen que ver con institucionalidad, porque la economía es una ciencia interdisciplinaria. No solamente vamos a estudiar números o qué tanto viene el dinero o se va el dinero, también hay que estudiar dónde las personas quieren depositar ese dinero, qué quieren desarrollar, qué tan saludable es eso, y no llegar a los vacíos que podríamos tener o los problemas que se podrían generar de no tener primero una institucionalidad fuerte. Muchas gracias. Con esto cerramos la participación del equipo número 2. Ahora abrimos la participación del equipo número 3, la Cámara Baja de Gobierno, con su primer orador. A su primera palabra puede comenzar. Bueno, antes de empezar, primero, más allá de decirle que gracias por darle espacio a la juventud, y esto es un llamado aprovechando que hay autoridades públicas y privadas aquí, siento que, como ven, nosotros, Nari y yo, somos de la Universidad Tecnológica de Panamá, que suele ser una universidad que se ven como son personas que nada más hacen números en su institución. Y se nos suele a veces desplegar de espacios de discusión donde se incluye a la juventud, ¿no? Entonces, más bien un llamado para que sepan que en la UTP hay jóvenes interesados en participar en la política del país, que tienen opiniones bastante formadas y que, bueno, hay un club de debate además de eso que puede ayudar a contribuir a una juventud aún dentro que puede aportar bastante. Segundo, saludos a mis estudiantes que están aquí, La Salle y Las Esclavas. Y tercero, bueno, estoy bastante contento otra vez de debatir con las personas que están aquí. Son personas que llevan bastante tiempo en debate, al igual que yo, y nos hemos encontrado en diferentes ocasiones. Entonces, vamos a eso. 3, 2, 1. Miren, el debate de alta de gobierno es bonito a nivel conceptual. Todos entendemos aquí por qué queremos que nuestra empresa tenga menos regulaciones, ¿no? Porque es importante priorizar las pequeñas empresas. Lo que no entiendo del debate de altas es qué debe hacer el Estado panameño para que eso ocurra y pase de la teoría a la práctica, uno. Pero segundo, ¿qué necesito de alta oposición entender que no es exclusivo de su caso, ¿no? Porque alta oposición dice, necesito que, por ejemplo, meta preso a políticos o haya un sistema más eficaz para que de pronto una empresa de Europa decida montar su fábrica de autos de producción aquí. No hay un nexo lógico para entender eso. El debate, y si pueden poner la moción de nuevo más adelante a la hora de votar, es con el objetivo de que en Panamá se haya un mayor desarrollo económico, ¿no? Eso significa que yo necesito entender cómo voy a traer más empresas o inversión extranjera. Porque en nuestra alta cierra un debate explicando de cómo las pymes pueden resolver una parte importante del desempleo y la informalidad en Panamá, pero eso no resuelve la escasez de empleos que, por ejemplo, hay en zonas rurales, ¿no? Donde ni siquiera, incluso aunque ellos deciden invertir, se les van a poder acceder a un préstamo porque las personas no tienen la capacidad o la infraestructura para generar nuevos mercados, ¿no? Eso no desarrolla en amplitud de entender que Panamá no es solamente la ciudad capital. Desde Baja Gobierno tenemos dos sencillas líneas para explicarles. Primero, soluciones que ayudan a entender cómo, por ejemplo, podemos potenciar las pymes no solamente en la ciudad capital, sino en las zonas rurales. Pero segundo, cómo yo necesito atraer multinacionales, inversión extranjera, para que puedan generar empleos en masa y no depender de un modelo de pequeña escala a gran escala que toma varios años, como defiende Simón e Isabela. Vamos con lo primero, ¿no? Alta de gobierno dice, las pequeñas empresas muchas veces no se desarrollan porque hay poca accesibilidad, por ejemplo, a crédito, o segundo, porque hay demasiadas regulaciones. El problema es que incluso aunque eso se resuelva, no entiendo por qué los bancos van a decidir poner su dinero en riesgo, porque ellos mismos encuadran. Ahora, este debate no debería ser desde gobiernos, decir que el Estado va a pagar todo esto. Hay que entender qué incentivos vamos a darle a los bancos para que decidan crear este tipo de cosas. Hay que crear cosas que en Panamá no existen, por ejemplo, fondos de alto riesgo para pequeños negocios, ¿no? O aumentar los mercados públicos para zonas rurales, ¿no? Donde no es tan accesible para que una persona que tiene una idea y que quiere tratar de capitalizarla
hacerla o tener diferentes inversionistas y no necesariamente endeudarse con un banco, porque la idea puede fallar y es mentira que va a volver. Necesito darle oportunidades para que las personas sean tan valientes de arriesgarse, ¿no? Porque la diferencia con un mercado público es que probablemente mis acciones perdieron valor si la idea no salió como debía salir, ¿no? Pero eso no hace que la persona termine endeudada con más problemas aún y con menos incentivos de invertir o de generar emprendimientos que se multiplican en estas zonas, ¿no? Yo necesito entonces crear estas cosas. Pero segundo, y es al final del día, no entiendo por qué necesariamente las empresas van a llegar en las altas, ¿no? Si yo tengo un país donde, por ejemplo, genero una zona económica, ¿no? Donde es más accesible, por ejemplo, para una empresa que produce autos, tengo mayor acceso a, por ejemplo, una energía renovable, ¿no? Pero además, cuando armo los autos aquí en Panamá y los ensamblo y quiero enviar contenedores a otros países, tengo un puerto cerca. Eso es como, por ejemplo, generar zonas económicas especiales en Coclé, donde, por ejemplo, tengo acceso directo a la energía eólica que produce la provincia, tengo una red confiable de energía ahí, pero además tengo una salida al mar más sensible si creara y el gobierno decidiera hacer puertos para que fuera más fácil distribuir su producto dentro del continente o a otros continentes. Son este tipo de acciones que no existen en el status quo, que no ha desarrollado bien Alta, ¿no? Son este tipo de cosas que van a hacer que una empresa grande no viene simplemente no porque el Estado sea burocrático. Ellos tienen dinero para pagar suficientes abogados para que hagan los trámites y entrar en Panamá. Panamá, incluso comparados con los vecinos, tenemos más flexibilidad para entrar cuando es inversión extranjera. Lo que no hay es infraestructura que genere confianza y que quieren tomar el riesgo necesariamente para eso. Pero lo que pasa con oposición es que cree que el Estado para desarrollar infraestructura es aumentar la institucionalidad. No, la institucionalidad que ellos tienen que defender es como hay un brazo judicial mucho más fuerte, ¿no? Como probablemente las personas, ahora ya los cargos de elección popular no son simplemente de a dedo, sino es porque lo cumplo por mérito, porque está en la infoslide que se presentó, ¿no? El lado de donde hay mayor inversión para generar infraestructura es lo que tenemos que defender desde el gobierno. Como hay más proyectos estatales que saber que es priorizar invertir en, por ejemplo, hacer un puerto o hacer una carretera en lugar de, por ejemplo, mejorar los tribunales o en lugar de mejorar las cárceles, ¿no? Porque el problema en cuando yo invierto en una cárcel es que el dinero se queda hasta ahí. Sí, es cierto, es necesario, pero es más necesario cuando yo invierto en un puerto que puedas dinamizar la economía dentro del país y ahora con las ganancias que tengo de eso puedo mejorar la cárcel, puedo mejorar, por ejemplo, programas para que eduquen a los funcionarios, etcétera. Porque el dinero en Panamá no sale de nada público. Necesitamos priorizar un modelo que para todas esas ideas que propone alta oposición se puedan financiar a sí mismas. Estamos altamente endeudados, tenemos un déficit altísimo en los últimos presupuestos que hemos tenido. Este tipo de políticas públicas son las que van a ayudar a uno, haya más empleos que no dependan del Estado, pero segundo, es lo que ayuda a que tengamos el suficiente capital para invertir adecuadamente en proyectos para fortalecer la institucionalidad, que no es sinónimo de si una empresa asiática que arma autos va a venir a Panamá a no invertir porque metieron preso a X o Y persona. Mentira, necesitamos infraestructura, pero antes, Orlando. Cuando tengo una DGI más eficiente, recuperando impuestos, instituciones usando mejor sus recursos, entonces alcanza para más cosas. Puedo invertir en esa infraestructura. Sí, okay. No sale de la nada el dinero. La institucionalidad no es solamente fiscalizar a las empresas, sino también es conocer la gestión del territorio. Literalmente eso lo dice el wording de la Sí, ese es el tema, mira, que es la misma respuesta para alta y para baja. Ellos cometen un error en explicar su caso, entender que primero, por ejemplo, a nivel legislativo, una sola comisión ve todas las áreas del país. La asamblea literalmente está dividida en 15 subcomisiones, 15 comisiones diferentes que trabajan en paralelo para diferentes áreas. ¿Eso qué significa? Que yo si tengo una comisión trabajando sobre proyectos económicos, puedo tener otra comisión en paralelo trabajando en proyectos de mejorar, por ejemplo, la Constitución o generar proyectos de ley judiciales, etcétera. No se mezclan. Pero segundo, incluso las mismas personas que estamos aquí tenemos la capacidad de fiscalizar dos cosas a la vez. No entiendo por qué si yo estoy fiscalizando cómo mejor un proyecto para hacer un puerto en Coclé, necesariamente voy a no tener la capacidad de también estar pendiente de qué están haciendo para mejorar el nuevo reglamento de la DGI. Pero segundo, creen que el Estado es solamente una persona haciendo varias cosas a la vez. El Estado está descentralizado, hay suficientes personas para que pueda trabajar en varias cosas a la vez. Creen que priorizar uno es dejar el otro lado, es dejar otra cosa de lado, y no es así. El debate o la moción es que voy a priorizar para luego probablemente hacer lo otro. Necesitan explicar a fondo por qué necesariamente priorizar su modelo, uno, va a traer todo ese dinero, pero dos, por qué nuestro lado, por no priorizarlo, nuestro sistema actual no es eficaz. Al contrario, creo que la DGI tiene los mecanismos actuales, es cierto, pueden ser mejores y van a ser mejores de nuestro lado igual, pero es primero atraer empresas a las cuales fiscalizar, porque no hay. ¿Cómo voy a fiscalizar dinero
dinero que no ha entrado al país. Necesito priorizar este tipo de cosas. Pero segundo, al final del día, creo que cuando priorizo traer empleos que no existen, estoy ayudando a las personas de las zonas fuera de la ciudad capital para que puedan tener una mejor calidad de vida, para que puedan meter a sus hijos en una mejor escuela, para que puedan comprar mejores cosas, para que no tengan que sufrir. Por eso soy más orgulloso de proponer. Agradecemos al primer orador del equipo número 3. Para abrir la participación del equipo número 4, la Cámara Baja de Oposición, llamamos a su primer orador. A su primera palabra puede comenzar.